David comprendió el poder de un diálogo interno positivo. Los psicólogos deportivos hablan del diálogo interno, lo habrás visto en alguna película, del poder de tener un mantra personal, que el atleta se repita con regularidad, frase como, vamos, tú puedes, acábalos, para eso he venido. Los atletas suelen decir eso, vamos, vamos, acábalos, a golear, vamos, vamos. Muchos de los atletas profesionales reciben un mantra positivo cuando entrenan, cuando compiten y se lo repiten. Al parecer David lo descubrió mucho antes que se demostrara su eficacia en el deporte de alto rendimiento. David utilizó una poderosa herramienta espiritual que puede ayudarnos a cobrar ánimo y superar la negatividad. Es más, David actuó como una vaca. Porque a lo largo de toda la Biblia Dios nos dice que meditemos sobre quién es Dios y sobre lo que ha hecho. Y la palabra que se traduce en el hebreo como meditar es la misma que se usa para rumiar, que es lo que hacen las vacas con su bolo alimenticio. No es lo mismo que algunas señoras con el chicle, esto es otra cosa. Rumiar es una función vital para animales herbívoros que almacenan comida en el rumen y luego la regresan para una segunda masticación. Dirán, qué asco. Pero las vacas toman un bocado de hierba, lo mastican, lo tragan, lo vuelven a subir a la boca, lo mastican un poco más, lo tragan de nuevo, lo vuelven a subir a la boca, lo mastican un poco más, lo vuelven a tragar. Yo sé que es un asco, pero así funciona. Y lo hacen una y otra vez. Si has visto una vaca masticar y masticar, no era goma de mascar. Es el rumen. Lo que están haciendo es rumiar. Este proceso se denomina rumiar, una palabra que también tiene el sentido de meditar. Y en el Salmo 1:1 leemos, dichoso es quien medita en la ley del Señor de día y de noche, de día y de noche. Entonces, ¿qué es la meditación bíblica? Es tomar un pensamiento de Dios y meditar y luego tragarlo, después volverlo a traer a la mente y meditar un poco más, tragarlo, llevarlo a la mente otra vez y meditar otra vez. ¿Por qué hacer eso una y otra vez con el pensamiento de Dios o con un versículo bíblico? Porque al igual que las vacas, el rumiar nos permite obtener la máxima cantidad de nutrientes de la hierba. No es lo mismo escuchar un versículo así nomás que rumiar. Si queremos lograr la máxima nutrición espiritual, a rumiar. No te apures en avanzar hacia otro versículo, decir, ya me leí toda la Biblia y me leí 40 capítulos en un día. Es rumiar algo que va a cambiar nuestro patrón, porque la repetición crea nuevos patrones mentales, ¿sí? Mientras que la negatividad reiterada crea patrones mentales negativos. Los pensamientos de Dios repetidos crean patrones mentales positivos basados en la verdad, que honran a Dios, que reemplazan a los anteriores. No es infantil colocar versículos en el baño, en el espejo, en el automóvil, donde pasas más tiempo para rumiar y rumiar y rumiar. Esto es exactamente lo que Pablo señala en Romanos 12:2, cuando afirma que debemos ser transformados mediante la renovación de la mente. ¿Cómo se renueva una mente? Rumiando, repitiendo, repitiendo. Por lo tanto, ya que sabemos que tenemos el poder de elegir lo que pensamos, bueno, elijamos arbitrariamente aquellos pensamientos que sean nuestro estado orgánico nuevo cuando las cosas vayan mal, cuando estemos tentados a pecar, cuando recibamos malas noticias o cuando los hombres que lideramos estén pensando apedrearnos. Uno tiene que tener un acto reflejo de quitarnos los dichos de nuestros padres que a veces heredamos, porque los hispanos tenemos muchos dichos que heredamos que nos parecen inofensivos, pero la mayoría son dañinos y tienen sesgos negativos. Cuando yo he pasado por días muy amargos, Dios me solía dirigir a versículos poderosos que hablan sobre la cercanía de Dios. Porque claro, como te dije, mi sesgo era sentirme abandonado, no querido por Dios. Entonces, Santiago 4:8, el Espíritu Santo me llevaba a Santiago 4:8, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Me decía, si tú te acercas, Dios ya está dispuesto. Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras o de verdad, ¿no?
Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y Él salva a los contritos de espíritu. Uy, cómo me ha bendecido eso. Hechos 17, 27. Ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros. La frase de que Dios no está lejos me hace ver a un Dios que está muy cerquita del piso. Cómo me bendijo cuando rumié la orden, o mejor dicho, la pregunta que Dios le hace a Elías. Cuando Elías está en la cueva deprimido, Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? El Espíritu Santo me decía: léelo otra vez. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Ok? No, léelo otra vez. Y lo rumié hasta que me di cuenta que Dios pudo haber dicho: ¿qué haces allí, Elías? Lo cual implicaría que Dios estaba fuera de la cueva. ¿Qué haces allí? Sal. Pero si Dios le dice: ¿qué haces aquí?, estaba con él en la cueva. Imagínate el Dios que acomodó el cosmos, que niveló los planetas, que metió los océanos en sus cauces, en la cueva, con un pequeño hombrecito mortal. Digo, wow, entonces Dios está en mi depresión. Y yo leí esos versículos, los leí una y otra vez, medité sobre el significado de cada palabra, los leí otras 100 veces, consideré detenidamente el orden de las palabras, lo leí otras 100 veces, rumié. Yo tenía que dar vuelta a la negatividad que viajaba por mi cerebro. Oré esos versículos, sobre todo oraba sus palabras. Señor, tú estás cercano, tú estás cerca. A veces palabra por palabra, otra vez improvisaba oraciones a partir de esas palabras como un músico de blues. ¿Vieron cómo hacen los morenos? Y cantaba: tan cerca de mí, tan cerca de mí. Y luego decía: así es, Señor, tú nunca te has alejado de mí, siempre estuviste ahí. Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Así es Dante. Lo puedo tocar como la mujer que tocó el borde de su manto. Cantaba: le hablaré sin miedo al oído, le contaré cosas que hay en mí. Sé que solo a él le interesará. Él es más que un mito para mí, tan cerca de mí. Y lo cantaba. ¿Sabes qué pasó? Quedó grabado en mi cerebro. Creé un patrón mental sobre que Jesús estaba cerca mío. Y así fue como el Señor está cerca de mí pasó a ser la banda original sonora de mi día a día, mi soundtrack. Como un atleta de alto rendimiento, esas palabras se convirtieron en mi mantra personal. Y al cambiar mis pensamientos, cambió mi vida. Porque la cercanía de Dios comenzó a llenar cada fisura de mi alma. Míralo a tu lado caminando y paseándose en la multitud. Muchos no le ven porque ciegos van, ciegos de ceguera espiritual, tan cerca de mí. Cantaba: tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Y lo cantaba hasta que el patrón empezó a cambiar. Y es posible que hayas estado nadando en un mar de negatividad. Y crees en las paranoias que circulan en YouTube, te hacen sospechar de casi todo, como la señora que viajaba a Honduras delante nuestro. Además, puede que tengas amigos a quienes les encanta criticar, chismear, despotricar sobre teorías conspirativas. Bueno, si es así, yo te propongo un ayuno de negatividad. Te lo digo en serio. Ayunar negatividad. Ya no vamos al extremo de ayunar redes o ayunar celular, lo cual vendría bien, pero una buena manera de empezar es ayunar todo lo que nos suma. Esto no me suma. No, esto no me suma, esto me resta. Lo que no suma, resta. Lo que no suma, resta, siempre. No es que lo que no suma no ocupa lugar. Lo que no suma, resta.
Entonces es hora de cortar cualquier cosa o relación que te deprima. ¿De qué necesitas abstenerte para no alimentar la negatividad? Por lo menos no vamos a alimentar el monstruo. ¿Qué necesitas rumiar para crear nuevos patrones mentales? Yo todavía recuerdo cómo Dios quitó esas voces de mi cabeza de a poquito, esas que me decían que yo no era digno de ser amado. Fue a medida que comencé a rumiar sus promesas, se desvaneció de a poquito el impostor, yo entré en contacto con mi autenticidad, me reconcilié con quien yo era, con mis síndromes, con mis anomalías. Entendí que Dios me había formado así desde el vientre de mi madre con un propósito. Mi anhelo por el reconocimiento humano y afirmación desapareció. Mi deseo de ser perfecto había trascendido mi deseo por Dios. Y tiranizado por esa mentalidad, interpreté la debilidad como mediocridad. Yo creía que la vulnerabilidad era falta de espiritualidad. La gente no me va a respetar si cuento mis luchas. Pensaba que la autenticidad socavaba la autoridad. Yo me sentía seguro con Dios solo cuando me veía noble, generoso, amoroso, sin cicatrices, sin miedo, sin lágrimas. Y Jesús me quitó ese velo del desempeñismo perfeccionista. Y cuando fui perdonado y fui libre, fue como si me extirparan un tumor. No se extrañan los tumores. No guardamos fotos del tumor. No ponemos un cuadro con la foto del cáncer. Yo aprendí de a poquito a permanecer en el momento presente sin necesidad de deslumbrar a los demás. Perdí el miedo al qué dirán. Me di cuenta que cada vez me importa un poquito menos lo que la gente piense y eso me va haciendo cada día un poquito un hombre más libre. Que esto no es una componenda o una licencia para tener una vida libertina, porque algunos creen, perdí el miedo al que dirán y son groseros. No. El sentido común hace que uno tenga que ser cuidadoso, que tenga que ser educado, estar a la altura del ministerio asignado, de la investidura que Dios te ha dado. Pero eso no significa fingir. Yo aprendí una nueva forma de ser conmigo mismo, me empecé a llevar bien de a poco conmigo, sin ansiedad, siendo amado y valorado por Dios. Y el quitarme esa máscara me liberó del temor a los hombres, me liberó del temor de lo que dirían de mí. Me quitó el miedo a ser vulnerable, el miedo a que me conozcan tal cual soy. Mi lema, como digo siempre, comenzó a ser nada que proteger, nada que perder. De a poco me hizo inmune a las críticas, a los aplausos, porque los aplausos son tan dañinos como las críticas. Y por sobre todo descubrí que lo único que nos debe interesar es que Dios esté tan cerca de mí que hasta lo pueda tocar, que hasta lo pueda palpar.